Hola a todos. Hola, doctor. Hola a todos y a todas. Estamos esperando que se conecte el doctor Ricardo Soto. Hola, ¿qué, Hola, doctor. qué, Hola. qué tal, Vero? ¿Me escuchas Bueno, bien? muchas gracias. Pues gracias a Muchas ti. gracias por estar acá. Hoy les contaba que tenemos un súper invitado. Eh, Vamos a esperar un poquito que se está uniendo la gente. Pues sí, encantado. Les comento. Bueno, el doctor Ricardo Soto es un médico integrativo, fundador de la medicina consciente, que es un nuevo modelo de la atención de la salud. No sé si nos quiere contar un poquito brevemente para las personas que no saben de esta nueva medicina, de la medicina consciente. Sí, encantado. Es mi misión de vida. Lo haré cada vez que sea pertinente hablar de ello. Es una medicina que siento es coherente con esta nueva era que ya transitamos, una medicina humanizada, compasiva, que acompaña a la persona a que deje de ser pasiva, paciente y más bien promueve su despertar al considerarla ya la protagónica o protagonista de su propio proceso, no solo de alivio, de buscar sanarse, eh, de raíz, genuinamente, en una intención de que eleve su frecuencia vibracional. Y eso lo hacemos acompañando o considerando eh, compasivamente, como dije antes, cada una de las dimensiones de existencia de esa persona, no solo el cuerpo físico o esa área mental que ya empieza a ser cada vez más desconocida para lo convencional. Consideramos también lo psicoemocional, lo espiritual, lo social, todo lo que somos en realidad. Claro. Bueno, muchas gracias entonces. La verdad que es un honor para mí poder estar acá charlando con usted sobre este tema que realmente a, a mí me genera mucho interés. Tengo muchas consultas, mucha gente que quiere saber, ¿no?, si la terapia floral cura la fibromialgia o que pregunta qué puede hacer desde la medicina tradicional. Ajá, eh, bueno, sabemos cómo es el tratamiento. Vamos a explicar un poquito, si no, para los que no saben, de qué se trata el vivo de hoy. Eh, Queremos abordar desde la medicina consciente y desde la terapia floral este síndrome que es la fibromialgia, claro. que es el dolor, es cuando alguien dice me duele todo, es el síndrome del me duele todo, ¿no? Eh, Afecta a una gran parte de la población, ¿no? Casi un 5% promedio, generalmente son mujeres, hay dolor y sensibilidad en todo el cuerpo, en los músculos, en los ligamentos, en los tendones, cansancio, trastornos del sueño, Ujú. bueno, el que lo sufre, que me imagino que hay mucha gente que se conectará hoy porque tiene algún conocido o lo sufre en persona. Eh, el problema de esta enfermedad es que al ser quizás algo que no se ve, es muy difícil de explicarle al otro, ¿no? En el entorno, en la familia ve, pero si estás bien, no tenés nada, y realmente la persona siente que no puede con su cuerpo, no puede con su vida. Claro. Este, bueno, no sé si nos quiere hablar un poquito usted sobre sobre la fibromialgia. Encantado, encantado. Para nosotros, eso llamado fibromialgia, que en realidad se llama como cada una de las personas que lo, lo vive. Que lo Vive padecen. claro, que depende, ¿no? Uno decide si padecerlo o transitarlo. Eh, es un gran ejemplo, diría yo, Vero, de la obsolescencia de una medicina que solo se enfoque en el síntoma. Y se hace al respecto de este síndrome eh, cada vez más necesaria una visión holística, un holos, una completa atención
de esa persona en todas sus dimensiones de existencia, porque efectivamente cuando estamos acostumbrados a una medicina objetivable, muy científica, que busca parámetros de laboratorio alterados, ¿no es cierto? Y se realiza la batería de exámenes pertinentes, por cierto, yo respeto mucho la medicina convencional, moderna, la estudié, la admiro, mi padre, mi madre se dedican a la salud, la verdad es que la respeto mucho y me encantó estudiarla, pero aquí, en este ejemplo de la fibromialgia, se pone en evidencia justamente eso, cuando buscamos la evidencia, cuáles son los parámetros que están enfermos para considerar a esta persona, o perdón, parámetros que están alterados para considerar a esa persona enferma, no se encuentran. Es una situación de descarte, se dice desde lo convencional, Sí, desde el área sí, reumatológica se establecen o se realizan una batería de exámenes para descartar otras situaciones reumáticas como el lupus, como otros sí. síndromes eh, más complejos. Y como descarte, habiendo examinado correctamente a la persona, estableciendo la presencia o no de esos famosos puntos gatillos, tú mencionabas la Ujú, hipersensibilidad de esa persona, claro, le tocan lo que sea y le va a doler en el momento de mayor sí, actividad. Y bueno, esos parámetros que considera la medicina convencional para establecer el diagnóstico de fibromialgia, muchas veces, y lo digo con también la consideración que eso es lo que nos enseñaron en la facultad, si cumple con esos parámetros, se descartan otras patologías, el tratamiento consiste básicamente en un PAC, en un antidepresivo, que últimamente se usa la duloxetina como gran parámetro, más un analgésico, analgésico, diríamos, relajante muscular. sí, un analgésico que se usa mucho es la pregabalina, que tiene una acción distinta a los antiinflamatorios no esteroidales comúnmente utilizados. Se considera un neuroregenerador del axón neuronal, dado que este tipo de dolor se considera desde la ciencia médica convencional perdón, neuropático. Por eso duele todo el cuerpo, Claro, particularmente claro. los tejidos blandos. Te mencionó Mm. músculos, tendones, ligamentos, efectivamente, pero duele la piel, duele todo, duele al roce, duele el pelo, he escuchado que describen. He visto personas Sí, duele el jóvenes, alma, sí, ¿sí? estoy de acuerdo, y nos vamos a referir de eso desde la medicina consciente, pero he Un escuchado rato. personas jóvenes, inteligentes, brillantes, capaces, con recursos, acompañados, que pasa por su mente terminar con su vida, dada la limitación que esta situación llamada fibromialgia produce en esa vida. Así, en esa persona, así de limitante, así de invalidante. Sí. Porque el tema es, no, para llegar al diagnóstico, pasar por todo lo que la persona tiene que pasar, Claro, claro, hacerse todos los estudios de descarte, sí, para después terminar sintiendo que tiene algo malo que no se le va a ir nunca, ¿no? Y que tiene que convivir por el resto de su vida con una enfermedad como eh, que lo que no saben es que con otros tratamientos uno puede tener una mejor calidad de vida, pero muchas personas terminan, se frustran porque no pueden llevar la vida que siempre llevaron, se deprimen, dejan de hacer ejercicio porque les duele todo el cuerpo, entonces es como que, por el contrario, uno empieza a hacer todo lo contrario a lo que debería hacer para estar mejor, ¿no? Empieza, ya el bueno, hecho de no hacer ejercicio no genera serotonina, está más contracturado, no circula la sangre en los músculos, entonces una cosa va llevando a la otra y la persona termina en un estado de desesperación, depresión, termina abrumada, que es lo que lleva a muchas personas a pensar, ¿no? También qué bueno que sería que mi vida termine, para terminar con este dolor, con este padecimiento. sí. Eh, Es terrible desde ese punto de vista. Y yo agregaría que algo que particularmente he recibido yo de personas que han sido tildadas con este título de fibromialgia, Tilda, sí, diría tildadas o estigmatizadas, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, sí, dado que no tenemos desde la medicina convencional el recurso de analizar correctamente la esfera psicoemocional de una persona, la menospreciamos, pasa por un obsoleto concepto de histeria, así como me está claro, mintiendo.
¿Dónde está la enfermedad que no se la ve o de qué se queja? Eso es terrible para la Es, persona que sufre, es terrible. terrible, porque es Sí. la percepción de que Creo que es sí, la primer parte más difícil. tal cual, es probablemente algo que influye muchísimo en el dolor, que no le crean que le duele. Así hay un sistema que no ofrece, por ejemplo, un reposo bajo licencia, se dirá quizás distinto en Argentina, en otros países, pero que no considera un reposo No, no. efectivo, que no pueda trabajar esa persona, depende de la labor que realice, obviamente, porque esta enfermedad no se considera como tal. Se No existe. establece, lamentablemente se utiliza peyorativamente el concepto de está somatizando, está llevando a lo físico algo que está en la esfera mental, o sea, véase por acá. Cuando todo parte Claro. por acá, cuando todo parte desde la Claro, tal esfera cual. psicoemocional. Que una cosa va llevando a la otra, que sería lo mismo. Lo importante es cómo la persona lo vive, lo que la persona siente, Sí, más allá del diagnóstico. sí, tal cual. Esa impotencia que vive la persona y particularmente agregaría la percepción de abandono por parte de un sistema, incluso familiares que pasan a La objetar, familia. ¿estará bien esta persona? ¿Estará cuerda? ¿Estará en su sano juicio? Ese tipo de juicio justamente sobre la persona que Sí. vive la enfermedad del duele todo, siento que es uno de lo que más, uno de los factores que más aumenta la intensidad del dolor. Sí, 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 totalmente. Los comentarios, ¿no? Pero si sos una persona joven, ¿por qué no haces determinadas cosas? Pero con la edad Claro, que tenés, vos tendrías que estar haciendo otra. Si sos jovencita, o sí, no poder comprender cómo realmente el cuerpo no da ¿de qué para te hacer lo quejas? mismo que se quiere. ¿De qué te quejas? Tal cual. Eso lo he escuchado muchas veces, pero ¿de qué te quejas? Lo he visto en parejas que acompañan así, pero aburrida a esa persona, a esa mujer habitualmente, ¿no? Que, que está Sí, sumamente congojada, afectadísima, y se ve en la mirada de incluso la pareja que le dice, pero ¿de qué te quejas? Qué ganas sí, qué fastidio. de promover una compasión, que se ponga en los pies de esa persona un microsegundo para sentir lo Sí. que siente. Lo que pasa que, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo hacer que al otro le duela lo que le duele, ¿no? Que te duela todo. ¿Cómo lográs que el otro se...? Porque lamentablemente hay muchas personas empáticas, pero hay otras personas que no logran, ¿no? Si no lo sienten en carne propia, no pueden empatizar. Ahí, Y bueno, estoy de acuerdo. sí, Ahí, si me permite, es un tema que desde la medicina consciente abordamos habitualmente. Yo me he referido varias veces de que desde acá, desde una racionalidad que muchas veces desarrollamos ya no, más en la adolescencia y por cierto en la adultez, podemos empatizar, podemos poner o intentar ponernos en los pies del otro, pero muy desde la razón. En cambio, cuando somos niños, en esa nobleza de la niñez, cuando somos tan puros de alma, ¿no? Como todos decidimos llegar a esta experiencia llamada vida, ahí sí nos compadecemos, padecemos con el otro, nos convertimos en el otro. Todos nos hemos convertido en la madre o en el padre para conocerlos cabalmente, para entender por qué nos trata así, por qué no es como yo esperaba. Todos hicimos un gesto de arrancarnos el corazón y ponerlo en el cuerpo de la otra persona para sentir así. Y bueno, cuando no se resuelve aquello, queda un conflicto. Pero la compasión es particularmente necesaria al enfrentar a la historia de vida de esa persona que hoy expresa eso llamado fibromialgia, porque recalco, es una consecuencia de la historia de vida. de la No es, historia, no es sí. algo de un día hacia otro, de una semana, de un mes. Es una Como historia. la antroposofía que dice que la enfermedad es una biografía condensada, ¿no? Sí, me encanta la antroposofía y estoy de acuerdo. En este caso particularmente se pone en evidencia aquello. ¿Y cómo lo abordan desde la medicina consciente? Me imagino que sé que que evalúa cada caso en particular, la historia de Sí, vida de cada persona, ¿no? Pero eh, hay, hay algunos factores que suponen que llevan a la persona a padecer esta enfermedad, sí, situaciones traumáticas dolorosas, estados de shocks, ¿no? Mucho,
no sé, digo, quizás parámetros que puedan llevar a la persona a padecerla después cuando es grande, Sí. o ven que varía de persona en persona. Por cierto que es muy importante lo que dices y lo agradezco, de que efectivamente es la historia de esa persona, de esa historia de vida absolutamente única, única, irrepetible, incomparable. Pero al menos en mi experiencia puedo aportar ahora que em, muchas veces detrás de eso, de ese síndrome, llamemos así, conjunto de síntomas o signos, hay emociones, emociones truncadas, que en el fondo es energía que no se ha liberado. Emociones que da nuestra carencia de educación emocional en Occidente no sabemos nombrar muchas veces. En mi experiencia, muchas veces detrás de ese dolor intenso, limitante, hay una percepción de abandono. Nos cuesta muchas veces mencionarlo. No, si mi papá o mi mamá estuvieron ahí, pero pueden estar a 1 centímetro y de todos modos sentirnos abandonados, porque no estaban disponibles, porque nunca me comprendieron, porque nunca me preguntaron, porque esperaba otra cosa de ellos. El abandono es un punto cardinal donde habitualmente está detrás de esta situación, de la fibromialgia. Pero hay otras emociones, podríamos decir, otras percepciones. Por ejemplo, la carencia. La carencia como antónimo de la abundancia, ¿no? Efectivamente se liga para muchas disciplinas con la madre, la carencia no solamente económica o de recursos financieros, cuando comparadamente me falta cosa, me falta alimento, no tengo zapatos, no puedo estudiar, esa carencia, esa pobreza, pobreza extrema, pobreza mental, ¿no? Que muchas veces no tiene que ver con los recursos, Sí, eh, sí. también se percibe. La carencia, en términos físicos, también hay una carencia mineral, carencia de oligoelementos, y ahí entonces uno puede ir abordando un tratamiento que también acompañe desde lo físico, eh, compensando aquellas carencias. También hay una emoción particularmente detrás que el lenguaje en español nos queda corto. Yo muchas veces la he mencionado como melancolía o nostalgia, una emoción que queda en el pasado, que lleva a la mente a un tiempo ya ocurrido, pero que implica además la tristeza de eso, de que me falte aquello Un que, anclaje en el pasado. claro, que ya no vuelve. Eso que en español queda Mm. corto, hay términos en otros idiomas bellísimos como en el portugués, el término En el portugués, saudade. saudade, sí, el clásico Saudade. saudade lo define muy No bien, tiene, no tiene traducción, no tiene saudade. traducción, exacto, es hermoso. Yo siento que hay un concepto en alemán que se parece bastante al saudade, que es el Sehnsucht. Sehnsucht Ujú. también tiene que ver con un pasado triste que me duele profundamente, porque es como que me Sí, quita, me saca algo del presente, me lleva constantemente al pasado. Y hay horarios donde el pasado se hace más evidente. Digo horario por también disciplinas milenarias que conocen los horarios de mayor metabolismo, por ejemplo, de órganos que llevan el pasado. Los pulmones, por ejemplo, son órganos que eh, tristeza. justamente están ligados a la tristeza, a, a la melancolía en español, pero que si lo pensamos bien, guardan un pedacito del pasado, literalmente, por el dióxido de carbono, todo lo que movilizan. Y la energía también está ahí, pero particularmente el órgano que vive en el pasado es el intestino o los intestinos. Cuando yo como algo, no boto de inmediato eso a través de los intestinos. Pasan 2, incluso hasta 3 días, dependiendo del alimento y por cierto el tránsito Mm, intestinal. Entonces peor. el intestino siempre está en el Sí, pasado, siempre se sí. relaciona con el pasado. Y ese va a ser un tejido que se expresa particularmente en estas personas, con constipación, con trastorno digestivo funcional, hinchazón, bueno, tantas maneras, divertículos, cáncer. Entonces hay, por Yo cierto, pensaba, algo que hacer ahí. mientras usted hablaba en varias esencias florales, una es Honeysuckle, que es la flor de la añoranza, de la nostalgia o de la Sí, saudade,
sí. que tiene como un anclaje en el pasado. Y lo que es el intestino, que por lo menos yo lo relaciono con chicory, ¿no? Pero tiene Ah, la, la particularidad que en realidad chicory lo que le cuesta es soltar, ¿no? Tiene como, puede haber algo de soltar y no querer perder el control también. eso está perfecto para, al menos en mi experiencia, lo que he visto como un De patrón en esa persona que vive la fibromialgia. Eso, el desapego. sí, no poder lograrlo. Promover, delegar Sí, funciones, el desapego con los hijos, sí. con el trabajo, con lo material. Querer tener todo bajo control siempre. Y llega un momento que el cuerpo ya no lo permite y la Exacto. persona tampoco se lo permite a ella. Sí, Soltar viejos patrones, no solo el pasado, sino también soltar viejos patrones de conducta, ¿no? No solamente el anclaje que pueda tener la persona con alguna situación sí, del pasado. También sí. soltar, despedirse de viejos patrones nuestros, de conducta, formas de comportamiento, de manejarnos con nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestra familia. Sí. No querer perder el control. La ilusión de control, ¿no? Como si pudiéramos controlar algo, como si la vida no fuera perfecta para permitirle el control a ella. Esto Tal para mí cual. de la muda es particularmente importante en el síndrome o en las personas que viven esto llamado fibromialgia, porque este, esto grafica el dolor de no soltar. O sea, muchas veces eso que creemos que nos Sí, duele, exactamente, de tener aferrado algo que en términos energéticos es totalmente contrario al amor, que es soltar. El amor es incondicionalidad, sin juzgar y por ende considerar que cuando aquello le atribuyo mi posesión, es mío, me lo gané, nació de mí, tiene mi etiqueta, poco menos, aunque nos parezca una tontera, si eso no lo soltamos, no lo entregamos a la vida, que sí es perfecta, duele más, duele duele. muchísimo. Y Es esta huelga el de los, dolor de tenerlo así. sí, Si esta uno huelga, mantiene esta posición mucho tiempo ¿duele? y después cuando lo que duele, ¿no? Es exactamente eso. Y duele neuropáticamente, como diría la medicina convencional, le darían a esa persona con un nervio tomado, una Toma. pregabalina, Sí, si está con temas sí, psicoemocionales, le darían un antidepresivo, entonces es el mismo tratamiento para quien no suelta, se no aferra suelta. hasta los dientes de eso que siente, debe controlar. Esta es la enfermedad del Nada. control, del Nada se puede hipercontrol. controlar. Porque el control es una ilusión, es tan ilusorio como la planificación. Uno puede tener una idea, ¿no es cierto?, de mañana, qué voy a hacer mañana, pero en esta circunstancia que hoy día particularmente vivimos todos como humanidad, No, tenemos que decir, mañana veré lo que la vida depare, porque estamos totalmente, enfrentados a la incertidumbre, totalmente. Nos encontramos ante el mayor despertar, ¿no? De sí, conciencia que hemos vivido. donde se están Y cayendo yo, todos yo los velos. personalmente agradezco estar encarnada en esta época. Me, me siento Sí, honrada de poder vivirlo y ser presente. pues muy de Bueno, acuerdo. ya varias flores van surgiendo, ¿no? Desde lo que es la terapia floral, Chicory, Hana y Sacri, Holly también, amor, amor sin condiciones, amor sin querer Ah, pero poseer, sin querer yo a quiero, cambio. yo agarraría esa esencia y la esparciría por el mundo. Todos necesitamos eso, sin juicio, Sí, todo, sí. Todo el mundo incondicionalidad. necesita amor sin condiciones. Esa ¿Y qué debería ser hay de el la vehículo. hipersensibilidad? Uy, perdón, que se me hizo un delay. No, disculpe. eh, de la hipersensibilidad de estas personas, ¿no? Porque como que sienten todo mucho Sí, también. sí. Eh, Me imagino que se refiere a lo físico, ¿no? O también en esfera... Todo. Ah, ya. Sí, es Esa como que persona, son hipersensibles, los dolores, o sea, todo lo le duele más, los sonidos fuertes por ahí les pueden molestar, la luz fuerte, es como que hay como una mayor sensibilidad de lo físico, pero obviamente que también desde lo emocional, no exacto, es ¿no? solamente, Y iba a decir que no es separable aquello, es una ilusión de separación, desde no, lo físico, mental o emocional.
o espiritual. Eh, yo agregaría quizá, como aporte, que eh, estas personas siempre han sido muy sensibles, siempre nacieron delicadas, finas, refinadas, podríamos decir. Y muchas veces, dada un contexto social, muchas veces familiar o laboral, ya más adulto, que juzga mucho esa sensibilidad, porque es muy luminosa esa sensibilidad, entonces son blanco de envidias muchas veces, blanco de envidias, sin conocer a esa persona, le envían juicios inapropiados, maledicencia, y entonces, para quien no está preparado emocionalmente, le duele eso, le duele. Y Ujú, forja una ujú. especie de coraza, una coraza emocional para que nadie vaya a desnudar ese núcleo tan delicado y sensible. Entonces aparenta una chapa, diríamos, como aquí en Chile, una fachada de Sí. dureza, firmeza, una mujer firme, aguerrida, que puede ser presidenta de un directorio, pero hasta una mirada firme la puede hacer tambalear. Eso, en realidad, hay que ser nuevamente muy compasivo para distinguir y poderle transmitir que sí, yo me doy cuenta que usted cuando está, por ejemplo, triste, en realidad se ve y muestra estar enojada. Eh, eso es complejo, ¿no? Sí. Porque la mujer, la persona, quiere requiere un abrazo sin verbo, sin hablar, un abrazo protector, Amor. sin juicio, claro, totalmente amoroso, pero no lo sabe pedir, porque espera que los demás sean tan intuitivos como ella. Y eso no tiene por qué ser. Esa persona tampoco se ha distinguido, tampoco se ha permitido ser única e irrepetible y vibrar más alto que el resto, porque muchas veces estas personas que viven la situación de fibromialgia tienen una alta frecuencia vibracional en cuanto a su conciencia. Siempre se han sabido raras y Totalmente. distintas, pero Ujú. buscan encajar y desde ahí Claro. caen en el control, en que solo yo puedo hacer esta cosa, nadie tiene la curva de aprendizaje o es tan prolija como ella, entonces justamente se aferran. Entonces ahí el abordaje, por supuesto, debe ser compasivo hacia esa persona realmente sensible y delicada, enfachada de fuerte, eh, y entonces ofrecerle un acompañamiento desde lo físico. Yo respeto mucho el trabajo de las esencias florales desde Edward Bach y todas las que hoy día existen, ¿no es cierto? Maravillosas, porque me parece una poesía hecha medicina, así de bello. Y, y tiene particularmente Todas para las estas flores personas. tienen, Sí, es que para estas personas, todas las... particularmente, la sutileza de la esencia floral le hace muy bien, porque esta persona no requiere una bomba atómica como es un antidepresivo o una pregabalina que la atonta todo Bueno, el día, requiere algodones, requiere amor, sutileza, y la esencia floral es fantástica para ellos, fantástica. sí. Cuando hablaba de lo que es la hipersensibilidad, eh, también porque hay personas que son hipersensibles, por ejemplo, con la naturaleza, con los animales, la incomprensión que tienen también, ¿no? Porque muchas veces, cuando eran más, me imagino en épocas más de niñez, podían sentirse o decirle incluso su entorno que por ahí que eran o débiles o tontos o por qué, ¿no? Porque la sensibilidad hacia la naturaleza, hacia los animales, también en una época era muy mal vista. Claro, Digo también de años, de décadas anteriores, ¿no? De sentir cómo podés ser así, ¿no? Entonces, la persona, es como dice usted, va tratando de no ser quien es, para no ser tan juzgada, sí, de y acuerdo. sentirse aparte mal por ser tan sensible, porque más allá de no poder cambiarlo, la persona siente, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Qué tengo una discapacidad? O sea, tengo una discapacidad, ¿por qué esta hipersensibilidad? ¿Por qué no puedo Todos, ser como el resto? sí, todos hemos permeado el juicio externo, nos afecta el entorno y en eso, en ese desafío de reconocernos, por supuesto, validamos a veces voces externas que en realidad están hablando de ellos mismos eh, y no consideramos que es una virtud o es lo que somos y uno decide si convertirlo en un lastre, en un karma
o en una extraordinaria virtud que nos distingue y nos hace únicos. Lo que no es lo mismo, no tiene nada que ver con creerse mejor que otra persona. Todos, incluso una persona de alta frecuencia hemos decidido venir a aprender algo, a la experiencia de este planeta escuela, de esta dimensión escuela. Entonces, recoger de la simpleza también digamos, un examen pendiente en la analogía del patrón que hay detrás, quizás yo no me atrevería a decir personalidad, más bien esencia de quien puede vivir una situación de fibromialgia. Ahí nuevamente hay que acompañarla. Usted me preguntaba por el abordaje desde la medicina consciente. Acompañarla a que se empodere de su gran esencia, podríamos decir, en una analogía, de reina, en el caso de una mujer, rey en el caso de un hombre, de creerse el cuento, como decimos en Chile, de eh, de creértela. pero claro, esto va desde una postura, ¿no es cierto?, que puede ser, sí, fibromialgia, a, claro, esto que ya no me pertenece, que en realidad me está mostrando que me he olvidado de lo que soy. La enfermedad, desde Sí. nuestra perspectiva, viene a sanarnos, viene a bofetearnos, a advertirnos de cuánto nos hemos alejado de lo que realmente somos. Nos enfermamos Como del dice Bach, olvido, del camino del alma. La el enfermedad no es un camino del alma. castigo, sino que es algo que nos dice que hay algo que tenemos que corregir porque nos estamos alejando del camino del alma, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿cuántas esencias? Sí, ¿Cuántas esencias? Qué linda fórmula. Porque hay que sanar primero lo que es básico, ¿no? Con Hana, Isaac, Chicory, Holly, yo me las voy sí. anotando. Aspen, también para lo que es la hipersensibilidad, la hipersensibilidad, Walnut y Aspen, para porque aparte son personas que sienten todo, o sea, vibras como el árbol Sí. de Aspen, que las hojitas están siempre Ah, sintiendo así, están ante el menor, la menor brisa, se mueven, y quizás los otros árboles no, pero el Aspen lo siente todo. sí. Entonces es una Y esencia que es ideal. una hiperalerta. Sí, qué interesante eso. Porque desde lo Sí. físico, quisiera aportar ahí a ese tratamiento que se va armando. Hablábamos de las carencias de oligoelementos que se pueden medir, inclusive, no con exámenes cotidianos, pero sí distintos. Es muy habitual la carencia del mineral magnesio en el cuerpo, que no se mide en Ah, sangre como muchos todavía creen. El magnesio está no. normalmente en los huesos, en los dientes, es el gran, eh, podríamos decir, la analogía de manager del calcio. El calcio Sí, que es súper importante, el magnesio lo es más, porque participa de más de 300 procesos enzimáticos, o sea, está en todo el magnesio. Y el magnesio como antagónico del calcio, por ejemplo, a nivel de musculatura de músculo, de tejido muscular, el calcio participa en la contracción de las fibras. Estábamos hablando de lo que duele, ¿no es cierto? sí, Aferrarse. El sí. magnesio permite lo contrario, soltar, el relajo. Pero es Soltar. Ah, natural, el magnesio estaba en la tierra normalmente. Digo estaba porque hemos manipulado tanto la tierra que ah, lamentablemente incluso los alimentos orgánicos ya carecen de magnesio, no, como eran ricos antes. sí, Algunas está culturas, por ejemplo, desmineralizado. en el sur de Chile se utilizan el abono de la tierra con algas marinas para que vuelvan a tener magnesio, porque la Ah, planta, la célula vegetal tiene un símil a la hemoglobina que tiene un hierro en su interior, en su centro, la estructura molecular, la clorofila tiene un sí. magnesio. Y entonces se Ah, enriquece mucho la tierra de magnesio y volveríamos a incorporarla en los alimentos. Ahora, como eso es difícil, bueno, suplementarse de un magnesio que llegue sistémicamente, como un magnesio quelado o un cloruro de magnesio tan conocido que para estas personas puede ser no quizás la forma idónea porque el cloruro de magnesio, que es muy barato, es una sal que se disuelve en agua y se bebe, también tiene un efecto de barrido a nivel intestinal. Y muchas personas, hablábamos de que viven el proceso de fibromialgia, padecen de un intestino delicado. Entonces,
Si es Sí, de constipación basal, por supuesto que le hace bien el cloruro de magnesio, pero si me hace tiene bien. tendencia a la diarrea, no es el cloruro, es otra forma de magnesio que Claro. hay que incorporar. Y ahí existe el dimalato, el bisglicinato, el L-treonato que pasa la barrera hematoencefálica. Hay muchas formas, pero el magnesio es fundamental. Mm, Y yo lo combinaría con vitamina D. La vitamina D hoy día tan de moda porque se utiliza para la todo del y por sol. fin, sí, la medicina convencional incluso por fin puso los ojos en ella y está suplementando toda la millonada de carencia que hay. Es sumamente frecuente la carencia, la hipovitaminosis de la D3, eh, que claro, normalmente podríamos auto generar, Claro, podríamos decir, desde la exposición al al sol, sol. pero no de cualquier sector de la piel. Son los tejidos, son la piel más gruesa, la que tiene más colesterol, la de las rodillas, de los Mm. codos, del dorso. Y hoy día nadie se anda Hay que exponiendo sacarse así. todo y salir al sol. Sería lo ideal, pero como muchas veces no es factible o le hemos hecho No se tanto puede. daño al aura de la Tierra, a la atmósfera, que el sol se volvió perjudicial, entonces suplementar de vitamina D al conjunto del magnesio es muy importante en estas personas. Y también yo incluiría, así como en esa esfera de suplementos, restituir una flora intestinal, llevarla a una delicadeza coherente con el resto del organismo. Ese intestino no puede estar ni con una alimentación omnívora o con mucho autoindulgencia, comiendo azúcares, por ejemplo, mucho carbohidrato, porque No. eso inflama y el cuerpo le está pidiendo, está haciendo una huelga de inflamación. Entonces no puede volver a comer alimentos procesados o Inflama. inflamatorios, proinflamatorios. Hay que entonces pasar a una alimentación, yo no hablo de dieta, una alimentación intuitiva, porque recalco, estas personas son muy intuitivas. Una alimentación consciente, donde no se sienta nuevamente restringida esa persona, sino que todo lo contrario, abierta a consumir o a conocer alimentos desinflamatorios. Y si no son en esencia desinflamatorios, hacer algo con especies sagradas, maravillosas, para que se convierta en un plato antiinflamatorio. Por ejemplo, ahí la cúrcuma, el aceite de coco, Sí. maravilla. Eh, Eso es simplemente abrir la mente, conocer más. Y usted Us- mencionó Usar la, perdón, usar la sensibilidad que tienen estas eso, personas eso, para poder aplicarlo. saber qué es lo que le hace bien a ella, Sí, ¿no? Saber hacer, y no, no solo intuitivo, sino de prueba y error, decir, bueno, hoy me siento mal, ¿qué comí ayer? claro, claro, Me de acuerdo. comí 10 porciones de pizza. Entonces decís, Sí. bueno, me parece que probablemente el gluten no me está haciendo bien, ¿no? Exacto. Desinflamar el intestino, quitando de encima el gluten, la leche de vaca, los procesados, los azúcares, es Sí, básico. Yo diría que es la nueva alimentación. De aquí en más vamos a tener que comer así, sin nada de aquello, porque sí, hemos manipulado tanto los alimentos que hoy día todo trae trazas de gluten o de leche. Eh, y ahí, bueno, claro. un buen probiótico, un suplemento probiótico de cepas, no de alta potencia. Muchas veces se cree que un buen probiótico es el que tiene 400 billones de cepas, no, o de Ajá. colonias formadoras. Tiene que ser sutil en potencia, pero muy fino en las cepas elegidas, que ojalá no sean de leche de vaca. Y esos son pocos Mm, suplementos. La mayoría sí, están en en la base a leche leche. de vaca y con una potencia Sí. que es una bomba atómica para un intestino que, recalco, es delicado y fino. ¿Y Y cómo usted, se consigue algo así? bueno, es que primero hay que conocer a la persona, ahí sí que no es algo generalizable, pero existen, en el mercado chileno hay, y hoy día, como todo es global y se puede pedir algo por internet, puede llegar, Por sí, al internet. hogar, a cualquier parte. Hay buenos suplementos hoy en día, hay empresas, los probióticos de origen francés, simplemente por tratar de hacer una generalidad, al menos yo he tenido muy buena experiencia con ellos. No tienen nada que ver con los habituales de leche que se venden No. en el supermercado, no, nada que ver con eso. Son probióticos finos, coherentes con la mujer o la persona fina que es, casi de sangre azul. Delicada. Y yo agregaría o haría énfasis en ese ejercicio físico, en esa
rutina de una autoexigencia. Si quiere controlar algo, controle su propio cuerpo. El tono muscular es fundamental en estas personas. Mantener un tono muscular que permita al músculo ser realmente voluntario. Cuando falta tonicidad muscular, todo se vuelve automático. Es como una gelatina andante, ¿no? Y debiera lograr ese, gradualmente, por cierto, ese tono que nos vuelve fit, así como con el gusto de poder mover cada músculo y tenerlo en la postura adecuada. Ahí el Difícil, yoga ¿no? parece difícil al inicio, pero Parece. hay que vencer barreras que están particularmente en la mente. Una postura de bailarina con abdomen o core ahí tenso es fundamental, Sí. pero claro, si se relaja demasiado, Y hoy en ahí día menos. duele todo. Hoy en día menos porque estamos todos con el celular así o con la Exacto, computadora así. eh, Hoy en día no estamos demasiado conscientes de las posturas. Hasta exacto. los jovencitos, los chicos chiquitos. Alguien menciona Eh, ahí muy atingentemente ejercicios en el agua, fantástico para estas personas, porque conectan sí, además aquagym. con la esencia del mar, agua salada podría ser fantástico para ellos. Eh, la conexión con el mar, eso de cuando en el mar a veces creemos que estamos en la parte más baja de todas y resulta que no es así, es una cima porque está el fondo del mar que está mucho más abajo, es como estar arriba y permite ver el horizonte. Y cuando vemos el horizonte conectamos con una esfera, al menos en mi experiencia de la inconsciencia, que vincula a la trascendencia, ver más allá. No veo solamente la condición limitante actual, sino que veo un futuro mejor, próspero. Y eso es, pero crucial en mostrarlo, recordarlo en estas personas. Claro, porque no poder ver más allá de lo que estoy padeciendo ahora, no puedo ver más allá Exacto. de mi dolor. Por la coraza que hablábamos, emocional. No quiero que me vean, pero sale uno dañado de eso, no logro ver más, porque la coraza solo se Tampoco. rompe desde adentro, nadie va a venir a rescatar a esa persona desde afuera, nadie va a venir a rescatarla, no existe ese príncipe azul, no, ni el médico milagroso, es desde adentro, por eso hay que recordárselo, hay que convertir o promover que se vuelva protagónica de ese proceso, no pasiva, no paciente. Bueno, preguntaban por ahí si la fibromialgia se revierte y se cura. Yo creo que no, que es algo con lo que uno tiene que aprender a convivir, ¿no? Tiene que aprender a convivir y lo que hablábamos recién, saber, usar esta sensibilidad para saber qué me hace bien, qué me hace mal. Este ejercicio me hace bien, esta comida me hace bien, esta situación no la puedo vivir más porque me estresa, la tengo que cambiar, ¿no? Empezar como a cambiar también la realidad que nos hace mal, de a poco, y aprender a convivir un poco con esto, ¿no? No es que que hay una receta mágica y que va a lograr nunca más tener dolor. Yo responsablemente agregaría, Vero, que sí, hay posibilidad de reversión en medida que esa persona se disponga a no solo recibir, sino que hacer carne el mensaje que está detrás de eso llamado fibromialgia. Porque toda crisis nos invita a crecer. Hay un aprendizaje detrás, implícito en esa crisis. Y la fibromialgia es una gran crisis que ofrece por fin el aprendizaje del desapego, de soltar, y así otros varios, que son, por cierto, muy personales. Hay que ahí descubrirlos o acompañar a esa persona a que los descubra. Pero no solo es verlos, sino que es hacerlos carnes, aplicarnos, llevarlo puesto, como decía mi maestra. Eh, Claro. hemos visto casos bien acompañados de procesos que nadie dijo iba a ser fácil, pero que llegaban en silla de ruedas, personas jóvenes y que salen felices ya en una rutina de hatha yoga o de ashtanga porque se Ah, vuelven sí. desafiantes con su propio cuerpo. Dicen, yo puedo más, dado que vivió el pico hacia abajo del clímax de limitancia, después se vuelven muy desafiantes y crecen exponencialmente. Entonces, Mm. claro, la persona en medida que quiera quitarse eso de encima, no lo va a lograr. Hay que transitarlo, hay que transitar el Mm. proceso.
hay que vivenciarlo, es como el duelo, no se puede evitar, hay que vivirlo a cabalidad, conscientemente, pero Bueno, se puede. cuidado con caer, ¿no? Cuando se vuelve muy desafiante, no pasarse también, ¿no? Exigirle más al cuerpo Sí, de lo que puede dar. sí, pero la enseñanza de estar Bueno, abajo es fantástica porque permite que cuando esté en la cima se sienta muy bien, esa persona tiene certeza de que va a pasar. Eso también, bien, buen momento va a pasar, así como pasó el momento bajo. Y esa es una lección que todos deberíamos aceptar en la vida. Esto va a pasar. bueno, me encantó esta charla. O sea, flores les voy a pasar porque veo que están pidiendo. Son muchas. Estaría bueno poder trabajar en dos tandas. Primero, sanar lo más antiguo, ¿no? Que para eso eran las que dijimos al principio, que es Honey, Chicory, Holly, eh, bueno, Walnut siempre, porque es una persona hipersensible y siempre va a ser hipersensible, junto con Aspen. Rock Rose, también para lo que es esto, ¿no? Como son personas que quizás saltan, es como una hiperalerta, como que están Comprendo. en alerta constante. Sí, Y después poder que la persona pueda visualizar un nuevo camino, ¿no? Volver seguir al camino desde su alma, su misión, las el lecciones que tiene propósito. que aprender en esta encarnación y poder volver a ese camino, para lo cual estaría bueno Wild Out, Large para la autoestima, Centauri también para poder hacerle frente a las situaciones. ¿Qué más se me ocurre? Elm también es una esencia que puede servir muchísimo para cuando la persona siente que no puede más con su vida, que está en un punto está abrumada, él sería fantástica. Están Creo que no me olvido diciendo, de ninguna. perdón, Vero, están diciendo que por favor, usted que es la anfitriona, deje grabado cuando se acabe el tiempo, va a dar la opción de dejar Sí, grabado en el IGTV para que lo lo grabo. pueda guardar, por favor. Una consulta. Sí, ¿Qué opina encantador. del aceite de cannabis para la fibromialgia o del cannabis para... Porque yo he tenido consultantes que han ido en reumatólogos que les dijeron, creo que era fumar 2 pitadas del cigarrillo todas las noches antes de irse a dormir, Bueno, eso es algo así. no tener idea de el uso medicinal consciente de la planta cannabis. Lo digo con respeto, ¿no? Porque hoy día ya en muchos países es habitual, está permitido, es legal el uso correcto medicinal de la cannabis, que no tiene nada que ver con fumar pito Con el o cigarrillo, ¿no? con el cigarrillo. No, Eran dos nada que ver. pitadas por noche. Ni tampoco, claro, eso es la indicación más burda que he visto de la cannabis. Así como cocinar un queque y comérselo. No. El uso correcto es Le- del extracto del aceite, particularmente de la flor o llamada cogollo, y depende del tipo de cannabis que se utilice. Particularmente se usa la índica y la sativa. Y hay estudios serios de posgrado para profesionales de la salud, no solo médicos, en Chile se realizan, como para instruirse correctamente, porque es una gradualidad, una exposición a los receptores endógenos que tiene el organismo. Todos tenemos un sistema endocannabinoide en las células que permite la recepción de particularmente el CBD, el, uno de los cannabinoides más importantes que permite que esa persona eh, corte la señal eléctrica, no quiero enredar ahí con fisiología, del dolor y percibe un alivio casi instantáneo. Es realmente extraordinario cuando se utiliza bien, pero es un aceite Bien. oral, no tiene nada que ver con el aceite de la semilla que se usa como fuente de omega 3 básicamente, que No, se vende no, en es ferias. del Esto es cogollo. algo, se realiza o se auto produce en los países en que aún es ilegal la plantación de plantas de marihuana. Eh, y bueno, decía que se debe indicar personalizadamente y por un profesional competente. En Chile hay fundaciones hermosas como la Fundación Daya y otras que lo realizan, promueven cursos a profesionales de la salud
Y entonces lo ideal En sería poder Argentina también. difundir eso. En Argentina Sí, es mamá cultiva, por si están pues conectados qué de bueno. Argentina. Mamá cultiva te explica cómo plantarlo, cosecharlo, prepararlo. eh, Pero es que así es, debe ser. Más sería encima, si esa persona que es muy prolija habitualmente en todo su actuar, tiene la posibilidad de crear su propia medicina, lo va a hacer extraordinariamente bien. Y lo que claro, se lleve a la boca va a ser aún mejor, porque va a tener el amor de esta persona, la esperanza de que eso le ayude. Y el sistema endocannabinoide existe, no solo existe, sino que es muy útil y lamentablemente menospreciado por la ciencia farmacológica convencional. Hoy día que ya están ujú, viendo el tema del negocio, se están abriendo laboratorios a producir dosis bajas de sí, CBD en los países que aún lo permiten, pero claro, hay que actuar antes que se vuelva un comercio con otros objetivos, pues. Nada más. sí, es Sí, difícil, pero puede ¿no? ser muy útil, puede ser muy útil Difícil. como complemento a todo lo que hemos hablado. Un complemento, no es una alternativa que reemplace todo, es un complemento. No, complemento es que la persona termine de entender qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal, porque O sea, quizás no hay una receta que funcione para todos al mismo tiempo. Yo pensaba en el biomagnetismo también, el conoce el bio, biomagnetismo. mira, Biomagnetismo, que es la terapia con em, imanes. sí, sí, la conozco muy bien, respeto la ideología del doctor Goiza, aunque no la comparto del todo. Y me parece que todas las disciplinas bien realizadas que se busquen afuera son válidas. No obstante, hay que entender, y esta es una patología que particularmente lo evidencia, que todo lo que buscamos afuera tiene un alcance. No llega más allá de lo que puede. No nos va a ofrecer un milagro. El trecho de sentirnos aliviados con algo que hemos buscado afuera, sea convencional o no convencional, no reemplaza a la propia persona, que es la única que puede avanzar hacia un proceso de sanación. De Tal sentirse cual. curada o aliviada a sanar, hay un aprendizaje que lograr, es una toma de conciencia. Lo que nosotros promovemos es acompañar a esa persona para que no lo haga en abandono, no lo haga sola, se sienta muy apoyada en lograrlo, pero nadie puede reemplazar a esa persona en ese proceso, es uno con uno mismo. Y entonces todo lo que se Y busque en, afuera, válido, pero hay que lograr algo más. Se puede, claro, y en todos los procesos, ¿no? en Todas las todo, enfermedades toda la crisis, están ahí presentes para indicarnos algo y el único que puede saberlo y hacer el camino desde adentro es uno. por supuesto, porque esa enfermedad no es mala suerte o casualidad, es un maestro, No, es una maestra. es un maestro. Bueno, muchas gracias. Ya se está por terminar el tiempo. Dicen que si no lo grabo antes de que se termine, esto se graba, no sé, así que por No, no, si se acaba el tiempo, le va a dar la posibilidad de grabarlo Ah, se da espontáneamente. igual. Sí, Ok. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer. Me encantó que hablemos de este tema. Veo que la gente también está muy contenta. La verdad que lamentablemente es un trastorno bastante común. No sé si cada vez más o no, o siempre lo fue. Creo que cada vez más por esto, ¿no? Del diagnóstico por descarte. sí. eh, y la falta de educación, desde lo que es aparte de la falta de apoyo y de contención y del cuenquito amoroso, la falta de educación, ¿no? De educar al paciente a que deje de hacer las cosas que le hacen mal, Si me ¿no? No permites, darle solamente, si me permites agregar sí, algo, Vero, siento que mencionas un término que muchas veces, incluso desde los agentes de salud, profesionales de la salud, se utilizan para estas personas, la contención. Y es justamente lo que hay que dejar de hacer con estas personas. No hay que contenerlas, porque es la tensión la que les duele. No hay que llevar a más tensión. Hay que liberar, hay que promover liberación. Esa es una persona que en general no se permite mucho llanto y tiene que, pero desbordarse en llanto, como niña pequeña sin tapujo por mm, llorar. Entonces no hay que contenerla, hay que invitarla a liberarla. Lo que hace el mar cuando ofrece sí, convertirse en esa inmensidad sincronizando el oleaje con la respiración. La respiración es vital aquí y la liberación emocional. O sea que si cae por fin una lágrima, promover que caiga el chorro completo, el manantial
en, como tal. No puede contenerse más. Hay que desbordarse en esto. Hay que ser, Y claro. sin juzgarse al respecto, porque esa persona es muy exigente, muy Claro. autoexigente particularmente y quizás Oh, autocastigadora. Entonces, el desborde muchas veces lo ay, evita o lo juzga como negativo. Y hay que hacer todo lo contrario. Decirle, llore por favor, puede hacerlo. llorar. Y Sí, sweet chestnut. la dosis de llanto puede ser, por ejemplo, entregada o dosificada en la ducha, en la intimidad, en la noche. No tiene por qué hacer un escándalo a diario. Yo sé que muchas veces no se busca hacer escándalo, no se permite la queja diaria, pero hágalo diariamente aunque no se sienta mal en la ducha, en su intimidad, mientras se acaricia la piel. Eso, son órganos que también evocan a la misma emoción, la piel, eh, las vías respiratorias. También es un llanto compensado, ¿no? La rinitis, Ujú, eh, mm, igual a la sí, lágrima, el moco del colon, eh, sí. los tejidos, los tendones, los ligamentos, también las articulaciones tienen una secreción, la sinovia o la membrana sinovial produce una secreción casi igual a la lágrima. Entonces, hay muchas partes del cuerpo que lloran y hay que escucharlas a todas, porque a veces no, yo no, ya, no lloro, se me olvidó el llanto. Y hay hasta una Uno está siempre enfermedad muy como, parecida que es el no llanto, el Sjögren, la enfermedad de Sjögren o síndrome de Sjögren, muy habitual de comorbilidad en la fibromialgia. Y si esa persona se es le verdad, hay olvidó gente llorar, que no llora, sí, hay y gente eso que no es, no puede llorar. no es algo de lo cual jactarse, hay que liberar eso. Se puede, al menos en nuestra experiencia se puede, y hay que estar atento a los llantos compensatorios, articulares, intestinales, de piel, Ujú. rinitis y todo lo respiratorio. Y promover de vuelta que las emociones fluyan por todo el cuerpo, permitirlo, ¿no? Exacto, pues Que no la vida brote, dentro del cuerpo, no hay que resistir nada, hay que rendirse. volver a sentirlo. Sí, Bueno, de vuelta, mil gracias, un honor. Nada, ya ahora sí se terminó, llegamos a la hora. Bueno, nos veremos en algún otro vivo. Me encantó encantado. y lo vamos a subir para que después lo pueda Muchas compartir usted gracias, también Vero. en vivo. Yo me sentí muy cómodo, Buenas lo noches, agradezco. Muy buena noche. yo también. Gracias a todos los que se conectaron. Chao. Chao.